This is your before and after story. Instead of imagining a rewarding career in medical imaging, Southeastern College can actually take you there. Prepare for a career in ultrasound, radiology, and X-ray technology with hands-on specialized training, simulations, and real-life experience with the latest imaging technology. You'll be ready to play a vital role on any healthcare team. Transform your life by helping others. Southeastern College. Your future is bright. Visit scc.edu to get started. Un hombre desaparece. Es absorbido de repente por las entrañas de la Tierra. Parece sacado de una película de Stephen King. ¿Podría un raro y mortal fenómeno natural ser el causante de su desaparición? Todo el suelo desapareció. Jeff desapareció. Todo desapareció. En la isla de Roanoke hay nuevas teorías de cómo toda una colonia desapareció sin dejar rastro. No solo desaparecieron las personas, desapareció todo. Fue como si lo hubieran desmantelado y teletransportado. Nuevos descubrimientos sugieren que la respuesta al misterio está enterrada en un inesperado lugar. ¿Qué es eso? Hay extrañas desapariciones que son difíciles de explicar. Barcos, aviones, personas, lugares que desaparecen para siempre sin dejar rastro. En todo el mundo, nuevas investigaciones se están centrando en las desapariciones más importantes del planeta. ¡Vamos! ¿Podrá la ciencia moderna resolver por fin estas inexplicables desapariciones? Perdidos con Terry O'Quinn. La tecnología del siglo XXI permite al ser humano dominar la naturaleza de más formas que nunca. La mayoría de los desastres naturales pueden entenderse y algunos predecirse. Pero cuando en 2013 desapareció un hombre de su propio dormitorio, los expertos se quedaron perplejos. Lo que se llevó a Jeb Bush vino sin avisar y al parecer sin motivo. El incidente de Seffner es un misterio mortal. Jeff vivía a las afueras de un pequeño pueblo llamado Seffner. Está situado en el condado de Hillsborough, en Florida, a 24 kilómetros de Tampa. Aquí se hallaba una casa familiar muy querida. Era el hogar de dos hermanos, Jeff y Jeremy Bush, y su numerosa familia. Pero en febrero de 2013, un fenómeno imprevisto y terrorífico golpeó la casa de repente. Emergencias del condado de Hillsborough. ¿Cuál es el motivo de su llamada? Acababa de llegar a casa del trabajo y me senté en la cama. Y al hacerlo, fue cuando ocurrió. Fue el ruido más grande que he oído nunca. Sonó como si alguien hubiera estrellado su coche en nuestra casa. Me dejó de piedra. ¿Qué ha pasado en la casa? El suelo del dormitorio se ha hundido y mi cuñado está allí. Está debajo de la casa. Oímos gritar a Jeff. Que alguien me ayude, que alguien me ayude. Y oímos un ruido escalofriante que salía del dormitorio en el que estaba durmiendo Jeff. Era un sonido de succión, de agitación, como el que se oye en las películas de terror. De acuerdo, ¿ha dicho que el suelo se ha hundido? Sí, el suelo se ha hundido en casa de mi abuelo y está debajo de toda la madera. ¡Jeff, ayuda! ¡Dios mío! Todo el suelo desapareció. Jeff desapareció. La cama desapareció. La tele y su mesa desaparecieron. El armario desapareció. ¡Jeff! De acuerdo, ¿está despierto? No lo sé, no lo oigo. Se ha hundido el suelo cuando estaba en la cama y estoy gritando su nombre, pero no lo oigo. No sabíamos dónde estaba. No sabíamos si estaba justo debajo de la superficie o qué le pasaba. Y Jeremy estaba cayendo por el agujero al intentar cavar para rescatar a su hermano. ¡Jeff! Están intentando sacarlo con una pala, pero no pueden. ¡Jeff! El hijo de Janelle, Jordan, llegó para ayudar, pero pronto se dio cuenta de que Jeremy también estaba en peligro de caer en el agujero. Temía que el agujero se abriese mientras Jeremy buscaba a su hermano. Así que intenté decirle,
que teníamos que irnos, que teníamos que salir de allí, porque no era seguro. El subinspector Doc Duval fue el primer agente en llegar al lugar. Mi prioridad era sacar a Jeremy de ese agujero. Y me puse a buscar a Jeff para intentar verle una mano, una pierna o un pie o algo. Todo lo de la habitación estaba siendo empujado hasta el centro de aquel embudo que lo absorbía. Sonaba como si el agujero se estuviera comiendo todo lo que había en esa habitación. Finalmente logró sacar a Jeremy del agujero, pero no quedó rastro de su hermano. A la mañana siguiente evacuaron y perimetraron la casa y las parcelas contiguas. Jeff Bush había desaparecido. Se le dio por muerto. Cuando entré corriendo y salté al agujero, me puse a gritar su nombre. Y juraría que le oí gritar mi nombre para que le ayudara, pero no pude hacer nada. Pero, ¿qué pudo causar su desaparición? ¿Cómo pudo la Tierra abrirse y tragarse a alguien en segundos? Bill Bracken fue uno de los primeros investigadores en llegar. Al llegar con ese equipo, como especialista en estructuras, mi papel era examinar la situación y ver el entorno. ¿Cuáles eran los peligros a los que nos enfrentábamos? Enseguida quedó claro que era una situación muy inestable. Para entender la desaparición de Jeff, los investigadores tuvieron que ver de cerca el agujero que se lo tragó. Pero era demasiado peligroso entrar en la casa. Así que usaron una cámara con control remoto. El agujero de 4 metros de diámetro tenía el centro en el dormitorio. Las paredes y el techo de la habitación estaban intactos, pero se había abierto un agujero de 4,5 metros de profundidad bajo la habitación. Lo destacable era que los bordes eran rectos. Lo que la cámara reveló sorprendió a los investigadores. El fondo eran casi arenas movedizas, así que todo lo que hubiera caído anteriormente, el suelo lo había absorbido. Nunca me había encontrado nada así. Un moderno georradar muestra una empinada cima de 10 metros que conducía a una capa de 3 metros de un material similar a las arenas movedizas. Cuando esa cima apareció, se separó de la base del suelo tan rápido y con tanta fuerza que creó una succión. Así que el suelo no cayó al agujero, sino que literalmente el agujero lo absorbió. Jeff Bush no pudo hacer nada y ni siquiera los investigadores entienden su desaparición. No sé por qué se formó esa cima, por qué decidió hundirse, ni por qué se hundió en ese momento. No lo entendemos, no sabemos por qué pasó eso. El agujero era extremadamente inestable. Podía derrumbarse en cualquier momento. Los rescatadores tomaron la difícil decisión de abandonar la búsqueda. El cuerpo de Jeff Bush nunca se recuperó. En todo el mundo hay fenómenos similares. En un instante, el suelo desaparece. Es una fuerza inevitable. Se llaman dolinas. ¿Pero por qué se abrió una dolina bajo la casa de Jeff? ¿Puede la ciencia resolver el misterio de cómo y por qué desapareció? A un hombre se lo tragó la tierra y jamás se le volvió a ver. La desaparición de Jeff Bush, engullido por la tierra bajo su casa, parece un caso de ciencia ficción, pero no es el único. De hecho, ocurre más a menudo de lo que creemos. Las dolinas se abren de repente en el suelo sin avisar. ¿Puede la ciencia explicar por qué?
Siempre hay un motivo por el que se abren las dolinas. En algunos casos es por la mano del hombre. En 2016, en Fukuoka, Japón, se abrió un gran socavón. Se tragó toda una calle y dejó más de 800 casas sin electricidad. Se cree que unas obras en el metro causaron un socavón de 30 metros de ancho y 15 de profundidad que amenazó con derribar los edificios cercanos. En Guatemala, en el 2010, se derrumbó un colector de agua subterráneo que se llevó por delante un edificio de 3 plantas. Un escape de agua creó una cavidad que se derrumbó formando un socavón de 90 metros de profundidad. En Bayou Corn, Luisiana, una mina creó una sima del tamaño de 19 campos de fútbol que engulló enormes extensiones de terreno. En todo el mundo, la agricultura, la minería, la construcción e incluso el transporte, cualquier actividad humana intensiva que altere el subsuelo puede provocar dolinas. Pero cuando los ingenieros buscaron pistas para resolver el misterio de Seffner, no encontraron nada. No vieron indicios de que se hubiera alterado el suelo de la zona. No hubo actividad minera, ni actividades de construcción. No hubo actividades humanas que contribuyeran a la formación del socavón. Los investigadores demostraron que una peligrosa zona de suelo inestable se extendía 15 metros a la redonda. Se decidió demoler la casa de los Bush y las 2 anexas. Fue un día muy triste porque era nuestra casa familiar. Nos criamos en esa casa. Todos nuestros hijos crecieron en esa casa. Y nuestros nietos estaban creciendo en ella. Era un hogar. Si la actividad humana no provocó el socavón que se tragó a Jeff Bush, ¿qué lo provocó? El doctor Jason Polk es un experto geocientífico en dolinas de la Universidad de Western Kentucky. Va a llevar a cabo un peligroso descenso al corazón de otro socavón no muy lejos de donde el suelo se abrió para tragarse a Jeff Bush. Ya está. Vale. Una arriesgada operación que requiere la ayuda de un equipo experto, conocimientos, equipamiento especializado y rigurosas medidas de seguridad. Estoy sujeto. Jason Paul cree que hay una pista sobre el misterio de Seffner bajo tierra, enterrada entre las capas de la historia geológica de Florida. Debido a su geología, Florida es una tierra peligrosa por sus dolinas. Todo el estado está sobre un lecho de porosa roca caliza. Esta caliza se formó hace 40 millones de años, cuando Florida estaba bajo el mar. Estaba cubierta por un cálido y somero mar. Se ven las pruebas en estos fósiles de la misma roca, porque a medida que morían y caían al fondo del mar, se formaba la roca capa a capa durante millones y millones de años. Cada vez que Polk desciende a un socavón para avanzar en sus estudios, pone en riesgo su vida. En cualquier momento, un derrumbe repentino o una avalancha podría ser letal. Pero aquí, bajo el suelo, tiene lugar una reacción química que explica cómo y por qué se forman las dolinas. Cuando el agua de lluvia cae de la atmósfera tiene un pH normalmente neutro, es decir, ni ácido ni alcalino, pero cuando entra en contacto con la tierra absorbe dióxido de carbono, y eso crea un ácido muy débil llamado ácido carbónico. Aquí tengo una pieza de 40 millones de años de caliza muy pura de Florida, que forma la mayor parte de este estado. Si echamos este ácido débil, ácido clorhídrico, al 5%, parecido a lo que lleva el agua de lluvia al mezclarse con el CO2, este ácido entra en contacto con la roca, y ese proceso químico, tras miles y miles de años, crea esta serie de huecos y grietas sobre los que pueden abrirse socavones. Los científicos ya saben que estas grietas pueden formar sistemas de cuevas llamados paisajes kársticos.
Pero su ubicación y tamaño siguen siendo un misterio. Sabemos que en esos paisajes hay miles de kilómetros de cuevas. Algunas de ellas están documentadas, pero solo hemos dado los primeros pasos para crear un mapa completo de todas ellas. Siempre estamos descubriendo nuevas galerías. Aquí también lo vemos. Lo veo. La doctora Leslie North es profesora auxiliar en la Universidad Western Kentucky. Otra muestra. Tenemos la impresión de que lo que hay bajo nuestros pies es solo una masa sólida de roca. Y lo cierto es que si vivimos en un paisaje kárstico, puede que no sea así. Puede haber cuevas enormes o puede haber dolinas formándose bajo sedimentos que no sabemos que están ahí. Y no solo en Florida. Una quinta parte de los Estados Unidos está sobre sistemas kársticos, desde Alabama y Kentucky hasta Texas y Tennessee. Distancia de A5 a A6. 2,97. Jason y su equipo utilizan tecnología láser para cartografiar sistemas de cuevas. Sus investigaciones podrían ayudar a prevenir más desapariciones como la de Jeff Bush. Mediante ese proceso podemos saber si una casa está construida sobre una zona kárstica, ver si hay una sima y cartografiarla para determinar su tamaño y extensión, y si existe algún riesgo de que pueda estar amenazada por un socavón que se forme en esa sima. Pero si la tecnología puede prevenir con precisión la ubicación de futuros socavones, ¿por qué no se avisó antes de que el suelo se abriera bajo la casa de Jeff Bush? ¿Existen otras misteriosas fuerzas subterráneas? Florida está repleta de un tipo de cavernas subterráneas de caliza que podrían derrumbarse. En algunas partes del norte de Florida hay más de 3 socavones por kilómetro cuadrado. En las afueras de Tampa, más de 2 millones de personas viven en un cinturón de actividad tan intensa que se conoce como la calle de los socavones. Y Seffner está en el corazón de la zona de peligro. Es un riesgo vivir aquí. Nunca sabemos dónde habrá derrumbes. Y no sabemos exactamente cuándo tendrán lugar. En mayo de 1981 se abrió un cráter gigante en Winter Park, Orlando. Esa dolina medía 100 metros de ancho y 22 de profundidad, y se tragó una piscina olímpica y 2 calles. Y en 2012 se abrieron cientos de socavones en toda Florida en uno de los episodios más traumáticos hasta la fecha. Fue posterior al paso de la tormenta tropical Debby, que dejó más de medio metro de agua a lo largo del estado. ¿Es culpa del clima destructivo? Si se da un episodio de lluvias abundantes, pueden desaparecer todos los sedimentos subterráneos que sostienen y apoyan la superficie del suelo. Y cuando desaparecen, se forma una dolina. Después de un periodo muy seco, también hay un descenso del nivel freático. Se puede perder el apoyo de la superficie y producirse socavones. ¿Pudo el tiempo ser la clave del misterio de la desaparición de Jeff Bush? Aunque el tiempo puede agravar las dolinas naturales, no hubo una sequía prolongada, ni lluvias torrenciales. El tiempo fue normal. Pero hay otro aspecto del incidente que resulta extraño a los investigadores. La mayoría de los socavones avisan. El suelo empieza a ceder. El suelo sube y baja. Aparecen grietas y separaciones en el edificio. Ves que las losas del suelo empiezan a ceder. Normalmente eso pasa con antelación y te puedes hacer una idea de lo que ocurre. Este caso es especialmente aterrador porque no hubo aviso. Normalmente hay algún tipo de señal de alarma. En septiembre, a mi padre le revisaron la casa en busca de socavones para el seguro y pasó la revisión. No hubo señales de alarma, ni grietas en las ventanas, ni grietas en las paredes. No había nada hundido. No pasaba nada en ninguna parte del barrio. Me parece increíble que el suelo esté en un estado normal y tú estés sobre él y en cuestión de un minuto se abra y no haya nada debajo de ti.
Me parece increíble y también me da miedo. Si la mayoría de socavones se desarrollan lentamente y dan señales de alarma en la superficie, ¿por qué Jeff Bush fue engullido de repente? La clave puede estar bajo la casa, y eso demuestra que desapariciones como la de Seffner podrían volver a ocurrir. En 2013, Jeff Bush desapareció en una sima bajo su casa. El geólogo Harvey Mintz cree tener una explicación de su desaparición. Hay otro tipo de dolinas que aparecen en Florida y son más rápidas y catastróficas. Se llaman dolinas de hundimiento. Las dolinas de hundimiento tienen otras causas y pueden formarse rápidamente y suelen ser catastróficas porque hay arcilla en la superficie. Este material es cohesivo y se mantiene unido muy bien. Esa capa de arcilla puede formar una fuerte barrera que oculte una cavidad mortal debajo. Por eso las dolinas son tan impredecibles y peligrosas. Esa capa de arcilla puede sostener edificios, carreteras o coches hasta que se vuelve peligrosamente fina y al final lo que parece totalmente seguro puede derrumbarse. Ya había oído hablar de socavones, pero nunca me imaginé que podían hacer algo así. 2 años más tarde, la dolina de Seffner se volvió a abrir. Un aviso de que los socavones son un gran peligro y de que la tierra no siempre es sólida bajo nuestros pies. Tal vez los geólogos nunca puedan predecir exactamente cuándo y dónde aparecerá una dolina, porque hay demasiadas variables en una predicción así. Seguramente miles de esos socavones aparecen cada año. Nunca podremos domar la Tierra por completo, así que seguirá tragándose a gente. Siempre desaparecen personas, pero ¿cómo puede desaparecer toda una población? En 1587, un grupo de 117 intrépidas personas navegaron desde Inglaterra en un viaje a lo desconocido. Su destino era establecer la primera colonia permanente en el Nuevo Mundo. En vez de eso, toda la colonia desapareció y se convirtieron en el misterio más antiguo e importante de las Américas. Ahora, una nueva exploración científica podría por fin revelar el destino de la colonia de Roanoke. Durante siglos mucha gente ha querido saber qué ocurrió en la colonia de Roanoke, pero solo sabemos que desapareció. Esta es la génesis de la historia moderna americana. Antes de Jamestown, antes de Plymouth, estaba Roanoke. Era una pequeña pero próspera colonia, y en 3 años desapareció. Hay muchas teorías sobre esta desaparición inesperada. Piedras extrañas, mensajes crípticos, confesiones de nativos americanos, pero el misterio sigue sin resolverse. ¿Dónde fueron? ¿Por qué se fueron? ¿Y cuáles fueron las razones? Pero ahora, una convincente teoría. La tragedia es que nadie estudió este caso hasta ahora. Podría estar a punto de revelar la verdad sobre el destino de la colonia perdida de Roanoke. Tiene que estar por aquí. Esta es la nube de datos. Vaya, qué pasada. ¿Qué es eso? Isla de Roanoke, 18 de agosto de 1590. John White, gobernador de Virginia, volvió al Nuevo Mundo con suministros para la colonia que dejó 3 años antes. White debió llevarse una gran sorpresa al volver. No solo desaparecieron las personas, desapareció todo. Fue como si lo hubieran desmantelado y teletransportado.
Los 117 hombres, mujeres y niños que dejó atrás habían desaparecido, así como el importante asentamiento que habían construido. Solo quedaban algunos efectos personales desperdigados. White volvió a la colina esperando encontrar más de 100 personas, tal vez prosperando en ese nuevo asentamiento, pero al volver no vio a nadie. Para White, ese horror fue algo personal. Entre los desaparecidos estaban su hija Eleanor, el marido de esta, Ananías, y su nieta Virginia. A los colonos les dijeron que dejaran un mensaje si se marchaban mientras White estaba ausente, pero no encontró ninguno. Lo que White encontró, y le debió estremecer, fue una palabra, croatoan, que encontró en una puerta y medio escrita en un árbol, pero carecía de todo contexto. ¿Era ese su mensaje? White tuvo muy poco tiempo para poder realizar una búsqueda de los colonos perdidos porque se aproximaba una tormenta. John White siempre tuvo intención de buscar la colonia y su familia en la costa, pero por desgracia tuvo que abandonar la búsqueda. White fue obligado a volver a Inglaterra y nunca supo qué le ocurrió a su familia ni al resto de la colonia. De esto hace muchísimo tiempo. Fue una época muy agitada de la historia americana. Hay muchos motivos por los que no hemos encontrado ninguna prueba. El profesor Ed Schrader es geólogo y presidente de la Universidad de Brenau. Cree que una roca donada a la universidad en 1937 es la clave del misterio. Un señor que iba caminando por el campo vio una roca que estaba fuera de lugar. Caminó hacia ella y dijo que vio las marcas, así que pensó que era algo especial. El lugar estaba en la llanura aluvial del río Chowan, que conduce directamente a la isla de Roanoke. La roca se encontró a solo 96 kilómetros de Roanoke. Cuando se descifraron las marcas, se desveló una historia increíble. Según la piedra, la colonia perdida se trasladó de la isla a tierra firme. Pero las cosas no fueron muy bien. Las enfermedades diezmaron a los colonos, que pasaron de 117 a 24. Y por si eso fuera poco, una tribu nativa los atacó y quedaron solo 7 miembros. ¿Es esta piedra, descubierta cientos de años más tarde, el mensaje perdido para John White? La piedra está firmada con las iniciales EWD, Eleanor White Dare. White fue el primer gobernador. Eleanor White era su hija. Según la piedra, un ataque de los indios mató a su marido Ananías y a su hija pequeña Virginia. Esta piedra dice que hubo un enterramiento de todos aquellos que fueron masacrados y que en el lugar del enterramiento hay una segunda piedra. El entonces presidente de la Universidad de Brenau, el Dr. Pierce, empezó a buscar la segunda piedra. El Dr. Pierce ofreció una recompensa de $500 y obtuvo respuesta. En un año, recibió 47 piedras grabadas más, que parecían continuar la historia de Leonor. Pero los expertos no estaban convencidos. Este es un ejemplo de las 47 piedras. Se ve la diferencia, se ven marcas de taladro, así que está claramente grabada con un aparato rotante, probablemente una prensa taladradora. Las marcas de las letras y el hecho de que el idioma no es el adecuado a la época sugieren que, en opinión de los expertos, son falsificaciones. En 1941, las piedras de Dare fueron consideradas un fraude. Pero el Dr. Schrader cree que se precipitaron al descartar la primera piedra. Esta piedra es diferente y nuestro objetivo es demostrar que es una piedra real. Estamos colaborando con expertos en graffiti del siglo XVI que analizan la gramática, porque se puede datar un texto según el orden de las palabras. Los trabajos preliminares han descubierto una estructura sintáctica única de mitades del siglo XVI.
La primera piedra es claramente más convincente. Es diferente del resto porque está grabada a mano. La lengua es adecuada para la época y sugiere que tal vez Eleanor dejó un mensaje para su padre. En definitiva, hay que concluir que o es el mayor artefacto precolonial de Europa en América o la mayor falsificación de la historia. Si la primera piedra es real, apunta a unos sospechosos. ¿Entraron los colonos en conflicto con los nativos? En general hubo bastante tensión entre las tribus indígenas de la zona y los ingleses, pues tenían concepciones del mundo totalmente opuestas. Tenían diferentes ideas sobre su relación con el medio ambiente, por lo que era una posibilidad. Años después, los colonos de Jamestown le preguntaron a la tribu de los Senokamaka qué le pasó a la colonia perdida de Roanoke. Se lo preguntaron al jefe de la tribu, Powhatan. Este les contestó: os lo diré, los maté a todos. Es una escalofriante confesión. Evidentemente, Powhatan tenía motivos para exagerar su confesión hasta cierto punto, porque quería aumentar su sensación de poder y avisarles de que a ellos les podía pasar lo mismo si se pasaban de la raya. No era una vana amenaza. Más tarde la tribu llevó a cabo un despiadado ataque contra la colonia de Jamestown. Pidió a sus guerreros que desmembraran los cuerpos. Si los indios de Powhatan habían realmente masacrado a los colonos de Roanoke, ¿no creéis que John White habría encontrado restos de sus cuerpos? Pero los de Roanoke no solo temían al otro pueblo. El propio paisaje era misterioso, extraño y podía ser letal. No me puedo imaginar cómo tuvo que ser crecer en Inglaterra, pasar toda tu vida allí y que de repente te suelten en medio de esa zona salvaje norteamericana en la orilla de un amplio océano e intentar establecer una nueva vida. Tuvo que ser una situación terrorífica. Los colonos llegaron bien entrado el año y no pudieron plantar cultivos, pero hubo otro problema, una gran escasez de agua, así que lo tuvieron difícil desde el principio. El experto en anillos de árboles, Charles Robbins, recoge nuevos datos. Ya hemos navegado unos 40 minutos desde la ciudad de Wilmington, en dirección noroeste por el río Black. Está buscando pruebas de que Roanoke tuvo una supersequía que pudo haber puesto en peligro la supervivencia de los colonos. Hemos hecho todo este camino para encontrar un árbol viejo en el que se vean los anillos de la fecha de la colonia perdida que estamos buscando. Los árboles de la isla de Roanoke fueron cortados hace 200 años, pero los cipreses a 2 horas al sur son perfectos. Tienen más de 2000 años y son testigos vivos de las condiciones medioambientales que sufrió la colonia. Este árbol seguro que tiene más de 1000 años. Vamos a meter esta varilla y sacaremos el núcleo del árbol. Esta es la historia de este árbol. Vaya. Gracias, árbol. Robbins cruza los datos del árbol con los de otra muestra. Si empezamos por aquí, este es el momento actual. Al llegar aquí, son más estrechos y pequeños. Años secos. Años muy secos. Esta parte es del 1500 o 1600. Y entonces hubo una sequía extrema. Esta es la época de la colonia perdida, la antigua América. Los anillos demuestran que las condiciones de la época
debieron poner a prueba la resistencia de los colonos. Puede que nunca sepamos la historia real de la colonia perdida, pero sabemos que hubo una sequía extrema en esa época, suficiente para que la gente se mudara o muriera. La peor sequía en 800 años pudo obligar a los colonos a abandonar Roanoke. Pero sigue habiendo un misterio. ¿A dónde fueron? Durante más de 400 años, la desaparición de la colonia de Roanoke ha sido un misterio. Es posible que una supersequía expulsara a los colonos en busca de agua. Pero, ¿a dónde fueron? Ahora, los arqueólogos han dado un nuevo enfoque a la única pista que sabemos que dejaron. La única palabra grabada en el poste de una puerta. Croatoan. Hay pruebas de que los nativos de la zona se acercaron a ayudar a los colonos de varias maneras. Incluso fue el jefe de la tribu de los Croatoan. El experto en la colonia perdida, Scott Dawson, desciende directamente de esa tribu. Para mí esta es una historia de nativos americanos, y siento que los Croatoan no son reconocidos. Jugaron un papel importante en la historia americana y han sido reducidos a esa palabra rara en un árbol para considerarlos mitológicos, cuando son gente real y es un lugar real. Croatoan es una isla a 80 kilómetros de Roanoke. Ahora se llama Hatteras. En cuanto a los nativos americanos de la isla, siempre han mantenido que un grupo de blancos llegó aquí y se asentaron. Les dijeron que escribieran a dónde iban y escribieron que venían aquí. Parece el mejor sitio para buscarlos. Es una teoría convincente, pero lo que necesitamos son pruebas. Pruebas arqueológicas de que estuvieron aquí. El arqueólogo y profesor Mark Horton cree que las pruebas podrían estar ocultas en Hatteras, donde en unas excavaciones se han descubierto nuevas pistas. Este es el famoso yacimiento de Cape Creek en la isla de Hatteras. Es un lugar muy importante para los nativos americanos y se cree que este fue el lugar al que llegaron los colonos perdidos. Por ejemplo, esto se llama un cierre de gancho y presilla. Es algo que se usa para un jubón isabelino o para ropa de cierta calidad. Demuestra claramente que aquí había europeos que llevaban jubones. Pero las pruebas más desconcertantes se encontraron mucho antes de que Dawson y Horton empezaran su investigación. Estamos en una zona de dunas donde en 1950 un arqueólogo local llamado Hack recuperó algo especial. Tenemos la información aquí. La leeré. Una residente de la zona llamada Tandy recogió unas monedas y una pieza, las cuales envió a un trabajador del gobierno hace unos años. Lo importante de la pieza es que es una pieza de Nuremberg idéntica a otras piezas encontradas en el yacimiento de la isla de Roanoke. Las piezas de Nuremberg eran pequeñas fichas de metal grabado, utilizadas como monedas en la época de la colonia perdida. Si descubrimos de dónde vino esa pieza, podríamos hacernos una idea de dónde acabaron los colonos. A diferencia de los artefactos ingleses del siglo XVI que hemos encontrado en el yacimiento de la aldea Croatoan, la pieza de Tandy se encontró fuera del yacimiento, lo que la convierte en la mejor prueba de la ubicación del campamento de los supervivientes. Solo hay dos explicaciones de cómo llegaron aquí esos objetos europeos. La primera es que los residentes de Jamestown cambiaban esos artefactos con los indios americanos. La segunda es que eran artefactos de los propios colonos de Roanoke. En términos arqueológicos, es muy difícil. Solo 25 años los separan. Las técnicas de datación no son tan precisas, así que no podemos estar seguros y por tanto no hay pruebas definitivas. Dawson cree que hay que encontrar un lugar clave. Un lugar que podría proporcionar la prueba definitiva. La cuestión es, ¿a qué lugar de la isla fueron? Y eso es lo que intentamos averiguar. Por lo que sé, tendrían que reabastecerse, así que debieron acampar en algún sitio.
Croatoan mide más de 30 kilómetros de largo y 9 de ancho. Puede que no parezca una isla muy grande, pero si empiezas a cavar es enorme. Y Horton cree que hay una zona que nunca se ha excavado. Su ubicación la convierte en el emplazamiento ideal para un campamento. Lo increíble es que todas las pruebas parecen indicarnos a que el campamento de los supervivientes estaba aquí. Hay dunas altas detrás de nosotros, desde donde tendrían una magnífica vista de toda la costa, y podrían ver al barco de rescate que viniera de la costa. Podéis imaginaros que habría unos vigías haciendo señales con fuego y humo. Aquí tenemos una depresión dunar que sería una buena zona llana para construir un buen fuerte. Horton está utilizando la última tecnología de cartografía para buscar el campamento de los supervivientes. Vamos a utilizar el dron. Vale. A ver si vemos algo en este paisaje tan complejo. El dron utiliza tecnología con imágenes de telemetría. Lo que estamos haciendo es usar este dron para tomar múltiples fotografías aéreas de este lugar, y eso nos permitirá encontrar restos enterrados. Si hay una pared o un foso o algo así, saldrá reflejado en la fotografía del suelo. El dron sigue un itinerario programado para cartografiar el suelo al detalle. Se puede ver el rumbo. Va hacia detrás y hacia adelante. Y como resultado obtenemos una increíble imagen de lo que hay. Ahora baja y lo enviaremos a nuestros amigos de California, que lo procesarán y nos devolverán las imágenes en unas pocas horas. La telemetría combina cientos de imágenes para construir un detallado modelo 3D del paisaje. Ya he recibido los datos del servidor. Es una fotografía aérea increíble de todo el lugar. Al medir el nivel de clorofila de las plantas, el dron puede mostrar zonas con menos vegetación que pueden indicar estructuras ocultas. Creo que ahí hay algo. Vamos a acercarnos. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Y por ahí. Eso debe medir 30 metros de ancho. Y tiene que ser algo. Durante más de 400 años, la ubicación de la colonia perdida no se conocía. ¿Es esta la imagen clave para resolver el misterio? Lo impresionante es que la tecnología nos dice que aquí hay algo, pero ahora estamos en el terreno y es prácticamente invisible. Mediante las imágenes de telemetría, Horton y Dawson intentan ubicar el yacimiento. Estoy convencido de que una pared está aquí. Creo que se ve algo por aquí, ¿verdad? ¿Aquí? Es esa pared. Sí, es esa pared. Lo que me interesa es el cuadrado porque tiene exactamente la misma forma y casi el mismo tamaño del que podría tener un pequeño campamento de supervivientes en este lugar que pudiera alojar a unas decenas de personas más o menos, y está en el mejor lugar. Este descubrimiento podría revelar pruebas decisivas de que la colonia perdida llegó a Hatteras. Lo que necesitamos para dar carpetazo a este misterio son objetos de alguna mujer colona. La colonia de 1587 es la única que trajo mujeres. En el 87 llegaron para quedarse, tener hijos y vivir aquí. Creo que resolver este misterio es cuestión de tiempo. Alguna pequeña prueba arqueológica nos dirá: aquí está la prueba. El trabajo en el yacimiento no ha hecho más que empezar, pero tras 500 años, la respuesta al más antiguo misterio de América podría estar a punto de ser descubierta. Plan on flying? It's time to upgrade to a Real ID. Because in order to board domestic flights, your driver's license or state-issued ID must be a Real ID, or you'll need another acceptable form of identification. So don't wait. Find out how to get your Real ID at tsa.gov/RealID. That's tsa.gov/RealID. Or visit your local DMV. And then you'll be cleared for takeoff.